Y hoy quisiera que reflexionáramos sobre la generosidad como respuesta a la fidelidad de Dios. Actualmente hablar de la generosidad en una iglesia cristiana es difícil, porque han habido malos testimonios, y hay que reconocerlos, hay que ser realistas. Han habido abusos sobre este tema en algunas iglesias. Han habido inclusive casos jurídicos sobre pastores que han sido acusados de estafa y manipulación por medio de la manipulación de la fe, hablando de la plata, del dinero. Es más, hoy se piensa que las iglesias cristianas son sacaderos de plata. Es más, hoy se dice que ser pastor, eso da platica. Claro, porque el pastor llega a la iglesia en bicicleta y después ya viaja en avión privado. Pero eso no quiere decir que la generosidad no sea un principio de vida cristiana, porque sí lo es. Y por eso no me voy a cohibir de enseñarle a la iglesia sobre este principio. Lo primero que hay que entender sobre este tema es que Dios no es un banquero. Miren, hay enseñanzas y hay mensajes y hay prácticas, me atrevo a decir prácticas en algunas iglesias, que parece ser que Dios no es el Dios que se entregó a sí mismo, sino que es el Dios banquero. Es decir, si tú me das 100, te devuelvo eso con intereses. No, señores, Dios no es un Dios banquero. Mira, el principio de la generosidad para un cristiano no funciona con una lógica de mercado. Eso es lo que dice este mundo, porque este mundo gira alrededor del mercado y alrededor de un Dios que se llama ¿cómo? El dinero. Hoy afirmamos que Dios no es banquero, sino que Dios es fiel. Cuando un creyente, un cristiano, entonces es generoso, no es porque le sobra, sino porque Dios ha sido fiel con él. La generosidad es una manera de responder a la fidelidad de Dios. No es un negocio con Dios, no es una transacción con Dios, es una respuesta a la fidelidad de Dios. Eso es la generosidad. Ahora vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia y vamos a discernir cuáles son los principios de la generosidad. Vamos en primer lugar a la carta de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Segunda carta a los Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en ¿qué? Riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Darse primeramente al Señor y luego dice a nosotros, por la voluntad de Dios. Y ahora vamos a saltar al capítulo 9, versículo 6, porque es parte de la misma narrativa. Dice, versículo 6, capítulo 9, pero esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Primer principio de la generosidad que yo veo acá. El texto que acabamos de leer tiene que ver con aquella carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Recordad que el apóstol Pablo fue el misionero que llevó el evangelio hasta Roma. Y cuando él está escribiendo esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a la iglesia de Corinto: mira, estoy asombrado de la iglesia de Macedonia, otra localidad del Asia Menor de aquel entonces, porque ellos han decidido ser generosos para con la iglesia de Corinto. Es más, les envío a Tito, mi compañero de ministerio, para que él haga la entrega de esta ofrenda. Nótese bien cuáles son las características de la iglesia de Macedonia. ¿Qué se dice de la iglesia de Macedonia? ¿Qué se dice? Que era una iglesia ¿qué? Ojo a esto, pobre. Era una iglesia pobre. Miren, hermanos, hay que entender que la generosidad no depende de si soy pobre. A mí me llama la atención cuando algunos argumentan: pastor, es que yo soy pobre. La pobreza no es un argumento para no ser generosos. La pobreza no es un argumento para no abrirse a la generosidad. He visto pobres que son generosos, porque eso no depende de cantidad, de dinero o de cuestiones materiales. Depende si él ha decidido responder a la fidelidad de Dios. Entonces, nótese bien que la iglesia de Macedonia no es una iglesia pobre, pero mire lo que sigue diciendo: aunque pobres, son ¿qué? Ricos en la generosidad. Y hay que aclarar que la generosidad no solamente es dinero, ¿no? La generosidad tiene que ver es con compartir lo que se tiene. Y eso tiene propósitos. La generosidad tiene que ver con responder a la fidelidad de Dios. Y aunque fuéramos pobres, hay vida, hay salud, hay fuerzas vitales, hay trabajo, hay ingresos, hay cómo mantenerse. ¿Qué es lo que nos está hablando la generosidad? De lo que Dios te ha dado, de eso comparte. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Esa es la primera característica que yo veo acá. No depende de la pobreza. La pobreza no es un argumento para no ser generosos. Ahora, otro aspecto que me llama la atención es que ellos abundaron en su generosidad, enviaron una ofrenda a pesar de su pobreza a la iglesia de Corinto. Y Pablo está diciendo allí en el versículo número 5, parte final, que ellos se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor, y luego a nosotros. Nosotros aquí tiene que ver con Pablo y todo su equipo misionero que está haciendo la obra en Corinto. Es decir, que la iglesia de Macedonia expresó su generosidad no por causa del apóstol Pablo y sus amigos. La iglesia de Macedonia expresó su generosidad por causa primeramente de la fidelidad de Dios para con ellos. Es importante reconocer que todo lo que se tiene es porque la fidelidad de Dios ha sido para con nosotros. Hermanos, si no reconocemos que lo que tenemos es por causa de la fidelidad de Dios, no vamos a responder a su fidelidad en generosidad. Si no hay ese discernimiento, no lo vamos a hacer.
Porque si yo considero que lo que tengo, que mi casa, que mi carro, que mi beca, que mis cuentas bancarias, que mis ahorros, que mis estudios, que mis profesiones, que lo que yo tengo es mío, jamás voy a responder a Dios en generosidad. Jamás. Y cuando uno reconoce que todo es dado por Dios, tú y yo nos reconocemos no como dueños, sino como administradores. Y ahí hay una diferencia. Entonces el primer principio que yo veo acá es que la generosidad no depende de la pobreza. Depende es de si yo reconozco la fidelidad de Dios. Y por causa de esa fidelidad, yo soy generoso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El segundo ejemplo que yo veo acá está en el segundo libro en el primer libro de Crónicas. En el versículo 10, capítulo 29 de Crónicas, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y David dijo: bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y el honor. Porque algunas cosas, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de quién? Y tú dominas sobre todo. En tu mano está ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues, ¿qué sigue diciendo? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, el rey David hace esta oración cuando él ve que su hijo Salomón lo va a suceder en el trono. ¿En qué situación se encuentra David cuando hace esta oración? ¿David se encontraba en pobreza o en riqueza? ¿David se encontraba en derrota o en victoria cuando él ora de esta manera? Era el momento en el cual el reinado de David era un reino reconocido por los demás pueblos. Todos le temían a David y a su poder, a su reino. Era un rey que gozaba con el prestigio, que gozaba con el honor del pueblo y de los pueblos vecinos. Era el momento en el cual el rey David estaba en su auge después de haberle fallado a Dios. Dios lo restauró y lo llevó a un mejor lugar, a un mejor nivel. Porque Dios es fiel. Lo que Él ha dicho, Él lo cumple a pesar de nuestros errores. Así que quien está orando no es cualquiera. Quien está orando no es un pobre. Quien está orando es un rico. ¿Saben, mis hermanos? A veces es más fácil responder a la fidelidad de Dios cuando se es pobre que cuando se es rico. Porque cuando se está en la escasez, ¿qué hacemos? Vamos de rodillas delante de Dios y le decimos: Padre, provee mi empleo. Padre, amplía mi negocio. Padre, mira que tengo que pagar estas deudas. Padre, provee una casa. Padre, provee un carro. Señor, provee lo que sea. Y cuando Dios le provee, mucho gusto, Señor, ya nos vemos. Se va. Quien está orando aquí es un rey David rico. O sea que la generosidad tampoco depende de la riqueza, sino que depende del reconocimiento que cada creyente hace de que Dios ha sido fiel con él. Y por eso se entrega y se da en generosidad.
lo que me llama la atención aquí otra vez es que él dice, el rey David dice, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el honor. Quien está hablando es un rey que goza de honor, que tiene poder y tiene la potestad para poner la vida y la muerte entre sus súbditos. Pero el rey David dice, no, es que eso no es mío, es que todo lo que yo tengo a la verdad, tú me lo has dado, es tuyo. Toda fuerza viene de ti, todo poder viene de ti, todo reino viene de ti. A ti sea el honor y para la gloria tuya, Señor. El rey David está diciendo, todo esto es tuyo. ¿Qué está haciendo David? Reconociendo que Dios ha sido fiel para con él. Y volvemos al mismo punto. Si no reconocemos que lo que tenemos es de Dios, viene de Dios, no hay respuesta a la fidelidad de Dios. Cuando reconocemos que todo viene de Dios, podemos responder en generosidad a su fidelidad. Y por último, vamos a mirar el tercer ejemplo. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice de la siguiente manera: todos los que habían ido estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo recuerdo cuando estaba en la Universidad Nacional, recuerdo cuando estaba ya de estudiante, me querían reclutar para la Juventud Comunista, la JUCO. Y cuando se enteraron de que yo era cristiano, comenzaron a evangelizarme con este pasaje. Y me dijeron, es que David, el cristianismo es esencialmente comunista y marxista. Y yo me timbré, yo quedé, ¿cómo así? Sí, es que allí la gente compartía la propiedad privada. Es que en ese pasaje se dice que ahí no había propiedad privada, sino lo que había era una socialización de la propiedad privada, para todos. Y yo le dije, no, es que eso no es así. Porque en el comunismo o en el régimen marxista, si las cosas son de todos, no es porque la gente quiera, sino porque el Estado lo expropia. O sea que la gente no es solidaria porque quiera, sino porque tiene miedo ¿a quién? Al Estado. Es más, la gente no entrega nada, a la gente le quitan todo. Luego la gente no está convertida, la gente está atemorizada. Pero la fe no es coaccionada. La comunidad de cristianos que estaban acá estaban convertidos primeramente al Señor, entregados al Señor, y por causa de esa entrega eran generosos entre ellos. Ahora yo no estoy diciendo que tengamos que vender las casas y las propiedades como decía acá. No se trata aquí entonces de vender las casas y las propiedades. Hay que entender el contexto, obviamente. Y hay que mirar detrás del contexto, detrás de lo que se describe, cuál es el principio que hay ahí. Y el principio que yo veo acá es el principio de la generosidad en la primera comunidad de creyentes. Quiere decir que esta era una iglesia no solamente próspera espiritualmente, sino también materialmente hablando. Era una iglesia próspera. Y la prosperidad no tiene que ver con la abundancia de riqueza, la prosperidad tiene que ver con el bienestar que Dios da a sus hijos como muestra de su fidelidad. Por allá el proverbista o el salmista oraba de la siguiente manera: Señor, no me des mucho, pero tampoco me des poco, dame lo necesario.
con abundante riqueza insatisfechas. Y hay personas con abundante pobreza plena en Dios. O sea que la plenitud y la prosperidad tampoco necesariamente tienen que ver con la cantidad de dinero que se tenga. Porque aquel que está afanado y que está con el amor al dinero siempre va a querer más y más, y jamás se saciará. Y llegará un día en que le llegó la muerte, y cuando se esté muriendo se va a dar cuenta que nada se llevará. En este caso, tenemos una comunidad cristiana que vela por los necesitados de la iglesia. Para mí es inconcebible que en una iglesia haya necesitados. Porque si nosotros practicáramos la generosidad, no habría necesitados entre nosotros. Hermanos y hermanas, cuando Dios te está mostrando a algún hermano en necesidad, no es para que ores, es para que actúes. ¿Qué nos dice la carta de Santiago? La fe sin obras es muerta. Si tú ves que tu hermano tiene frío y tú tienes 2 chaquetas, no es para que ores, es para que le bendigas con una chaqueta. Así es. Porque si tienes 2 chaquetas es porque Dios ha sido fiel contigo. Y cuando tú le das la chaqueta al que tiene frío, ¿sabes qué va a decir el que tiene frío? Gracias, papá, porque tu fidelidad también es para conmigo. Y eso trae gloria al nombre de Dios. Cuando dicen amén. Engrandece el nombre de Dios con la generosidad. Engrandece. No es concebible que en la iglesia del Señor Jesucristo reine la indiferencia frente a las necesidades del hermano o de la hermana. Si Dios nos ha provisto y nos ha bendecido y nos ha multiplicado, es para bendecir a otros y engrandecer su nombre. Dice el Salmo 41: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Y por si acaso el versículo 3 nos produce confusión por causa de la palabra mullirás. En otra versión dice el versículo 3: el Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Hermanos, hay promesas sobre aquellos que son generosos con los necesitados, porque Dios no se queda con nada y Él no necesita nuestro dinero. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño. Él es el dueño del oro y de la plata. Si nosotros, ¿quién es el dueño? Nosotros entonces, ¿qué seremos? Administradores. Mira, te doy un consejo pastoral. No lo dice la Biblia, lo digo yo, David López. Cuando hagas el presupuesto familiar, también presupuesta la ayuda a los necesitados. Presupuesta. Te vas a dar cuenta la fidelidad de Dios. Te vas a dar cuenta. Cuando emprendas un proyecto, piensa en los necesitados, porque dice la Escritura: bienaventurado aquel que piensa en el pobre, el Señor lo librará de todo mal. Cuando Dios te bendiga en gran manera, piensa en los necesitados. Es complicado ver cómo en una familia hay un hijo que está próspero económicamente hablando, porque la prosperidad no solamente es económica, aunque la economía es una dimensión de la prosperidad. A futuro hablaremos sobre eso, pero es increíble ver cómo en familias hay uno que está próspero económicamente y tiene un hermano en la miseria.
y tiene unos padres en la miseria, y tiene familiares en la miseria. Cuando Dios prospera es para bendecir a otros. ¿Quieres bendición? Desarrolla la generosidad, porque Dios ha sido fiel contigo. Sé generoso en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en